Nicaragua fue otro estado que cayó bajo la órbita soviética, es decir, quedó en aliado, y fue otro de los países junto a Cuba y la experiencia chilena de 3 años con Salvador Allende, tuvieron un régimen comunista o socialista en los tres países durante el periodo de la Guerra Fría. No triunfaron los regímenes de izquierdas en América Latina. Los regímenes de signo socialista en América Latina han sido menos numerosos que en otros continentes, principalmente por dos elementos de gran importancia: la posición geoestratégica de la región latinoamericana, que está muy cercana a Estados Unidos, y Estados Unidos tenía gran presión durante la Guerra Fría, y la fortaleza de los grupos oligárquicos nacionales, que controlaban los respectivos ejércitos y que no vacilaban en instaurar dictaduras ante cualquier amenaza revolucionaria. América Latina ha habido pocos regímenes comunistas o socialistas, más por la posición en la que se encuentra la región latinoamericana y porque Estados Unidos está muy cerca de ellos. Y también Estados Unidos tiene grandes intereses en todo el continente americano. Como decía, Estados Unidos, es decir, América para los americanos, Europa para los europeos. Y luego porque ha habido grupos oligárquicos, nacionales, y continúa habiendo en esos países, que tienen los ejércitos de su lado y que no vacilaban con instaurar dictaduras que no fuesen comunistas para evitar cualquier amenaza revolucionaria en los países. Aunque sí que hubo regímenes comunistas en América Latina, pues la experiencia de 3 años en Chile, que bueno, pues que acabó con la muerte de Salvador Allende en 1973 y la dictadura de Pinochet el 11 de septiembre de 1973 con el apoyo de Estados Unidos, que bombardeó el Palacio de la Moneda. Luego también el régimen de Fidel Castro, que comenzó en 1959, tras la derrota del general Batista, que era aliado de Estados Unidos, y el Frente Sandinista en Nicaragua. Sí, sí que ha habido regímenes comunistas en América Latina, pues Cuba es el ejemplo más claro que continúa, o la experiencia socialista comunista de Salvador Allende, hasta la caída y la muerte del propio presidente chileno y la subida al poder del dictador Pinochet, con el apoyo estadounidense, y luego el Frente Sandinista en Nicaragua, otro ejemplo de régimen socialista en América Latina. Y luego ha habido también grupos guerrilleros en países que tenían tendencias de izquierda. Perú, que fue el ejemplo de Sendero Luminoso, que estuvo durante 22 años, y en Colombia, pues que continúa con las FARC, que llevan desde 1950. Así que más o menos este es el ejemplo. En realidad, América Latina ha tenido pocos regímenes socialistas o comunistas porque Estados Unidos estaba muy cerca y porque las oligarquías de los países latinoamericanos tenían un control y tenían cercano al ejército y que no querían ninguna amenaza revolucionaria en estos estados. De ahí que sí, que las experiencias de Chile o Cuba que continúa o el Nicaragua con el Frente Sandinista sí que sirvieron de ejemplo y de alianza para la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y luego, bueno, ha habido grupos guerrilleros como Sendero Luminoso en Perú, que duró 22 años, y bueno, las FARC en Colombia, que comenzó en 1950 y que, bueno, sigue, aunque ya en menor medida este grupo en el país, pero bueno, pues continúa. Estados Unidos no fue capaz de evitar el triunfo de la Revolución Comunista en Nicaragua, donde los sandinistas tomaron el poder. Estados Unidos decidió apoyar militarmente a los grupos opositores, que fueron los llamados la Contra, por lo que la situación derivó en una guerra civil sangrienta. Estados Unidos no fue capaz de evitar el triunfo de la Revolución Comunista en Nicaragua. Bueno, viene el triunfo con los sandinistas que tomaron el poder en el país nicaragüense, y bueno, Estados Unidos apoyó a los opositores que fueron la Contra, pues, para que no hubiese un régimen comunista en ningún estado latinoamericano. Finalmente, el apoyo de Estados Unidos al grupo opositor de la Revolución Sandinista provocó en el país una guerra civil, pues, muy sangrienta. En Nicaragua, un movimiento revolucionario, el Frente Sandinista, alcanzó el poder y lo ocupó entre 1979 y 1990. Aunque el problema es que este grupo no resolvió los problemas graves que se encontraba el país. La influencia del régimen cubano en toda Latinoamérica ha sido importante y se plasmó en la aparición de numerosos grupos guerrilleros, que no obstante nunca consiguieron el poder, y la excepción fue el Frente Sandinista en Nicaragua. ¿Verdad que el régimen cubano
ha tenido gran influencia en toda la zona de Latinoamérica, es decir, en todos los estados de América Latina, y han aparecido pues, grupos numerosos eh, de guerrilleros, que la gran mayoría no obtuvo el poder, salvo el Frente Sandinista en Nicaragua. Y de ahí es otro ejemplo en el cual bueno, pues se convirtió pues, en un aliado del bloque comunista y bueno, cercano al final a la Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría. Finalizo y bueno, comentar en torno a Nicaragua, bueno, ha ido evolucionando y bueno, se ha convertido más o menos pues en un país que estuvo en el régimen comunista y luego bueno, ha tenido también eh, muchos problemas después del final de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y adiós.